Habiendo conocido los mecanismos generales de cómo se expresan los genes, ¿ya? El proceso de transcripción y luego de traducción, lo que nos queda ahora desarrollar es cómo se regula esta expresión génica y por qué tiene que hacerse. ¿Ya? Y la verdad es que en un organismo unicelular, ¿ya? Como una bacteria, creo que se los mencioné antes, gran parte de los genes que presenta son utilizados de manera frecuente. ¿Ya? Cerca del 90% de sus genes se usan permanentemente porque van a ayudar a construir diferentes tipos de partes de la célula, ya sea estructurales o catalíticas o de transporte o lo que sea. Para el caso de los eucariotas, particularmente los multicelulares, se tiene que hacer regulación porque cada tejido tiene que manifestar características particulares. ¿Okay? Entonces ya con eso tenemos una diferencia. Además, hay otra cosa importante. El medio ambiente no siempre permanece con las mismas condiciones, ¿ya? Incluso en el día a día cambia la temperatura, en un organismo que vive, no sé, en el agua puede cambiar el pH, puede cambiar el nivel de oxigenación, puede cambiar diferentes fenómenos a lo largo del año también, las diferentes estaciones. La, la interacción con otros seres vivos, ¿ya? También puede generar respuestas, ¿ya? Entonces, los organismos, los tejidos, tienen que responder de diferente forma bajo diferentes condiciones. Cuando recién les llega alimento, será un tipo de metabolismo, tendrá que asociarse con la expresión de ciertos genes, ¿ya? Cuando les llegan señales, por ejemplo, los animales, qué sé yo, feromonas, que inducen a entrar en época de celo, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, el verse infectado por patógenos, ¿ya? También tienen que generar respuestas particulares, ¿ya? Si hay épocas, no sé, de sequía, mecanismos de resistencia en ese sentido, si sufre una herida, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, los seres vivos estamos expuestos a, a señales del ambiente que tienen que ser interpretadas por la célula y tienen que responder en consecuencia. ¿Ok? Eh, para eso es que las células necesitan una gran cantidad de mecanismos de regulación y control. Hemos conversado un poquito en algún momento de una clase anterior acerca de la señalización celular, diferentes tipos de señales que llegan a la membrana y luego se integran. Lo que no hemos hablado es acerca de la respuesta a nivel genético, ¿ya? Después, cuando lleven un curso de fisiología, van a ver muchas más cómo la célula eh, canaliza esos diferentes tipos de señales para dar respuestas, ya sean fisiológicas, bioquímicas o de expresión génica, ¿ya? Que es una de las formas en las cuales responde los tejidos. Desde el punto de vista genérico, la regulación de la expresión se refiere a controlar eh, la aparición de un producto génico, o sea, la aparición de una proteína en un tiempo, en una cantidad definidos. Y aquí podríamos agregar, en el caso de los multicelulares, en un tejido definido. ¿Ya? Hay genes que se expresan, por ejemplo, solo en los embriones humanos y solo en la capa mesodérmica del embrión. ¿Ya? Eh, y dentro de los genes que se expresan en esa capa y en ese momento, encontraremos algunos que producen más proteínas, otros menos proteínas. Eso es regulación. Hay otros genes que solo se producen en la época de senescencia, ¿ya? Cuando una persona tiene 60, 70 años, hay algunos genes que empiezan a activarse también, ¿ya? Eh, en cantidades determinadas, en tejidos determinados, etcétera. Si bien para la mayor parte de genes el punto central de la regulación de la expresión es la transcripción, vamos a encontrar que hay múltiples puntos donde la célula puede decidir eh,
detener el proceso o cambiar el proceso, regulándolo, ya sea positiva o negativamente. ¿Ya? De manera general, tenemos que decir que los, los objetivos de la regulación de la expresión génica tienen que ver con, uno, la armonía. ¿Ya? La, las células necesitan diferentes cantidades de diferentes proteínas. Así como cuando revisamos el tema de los bioelementos, por ejemplo, en donde se veía que necesitábamos diferentes cantidades de cada bioelemento, de oxígeno más, de hidrógeno, de carbono, de calcio, de sodio en menos cantidades, pues eh, también para los diferentes tipos de moléculas orgánicas se requieren diferentes cantidades. ¿Okay? Una célula, por ejemplo, no puede tener eh, menor cantidad de histonas eh, en en la fase G2 que en la fase G1, porque en la fase G2 tiene mayor cantidad de ADN que en la fase G1. Eso es equilibrio, eso es armonía. ¿Ya? Entonces, la célula necesita cantidades diferentes de diferentes proteínas en diferentes instantes. Para poder, para poder conseguir eso, es que cada uno de los genes que se van a expresar, cada una de las proteínas que van a fabricarse, tiene que hacerse en las cantidades correctas, ¿ya? En el momento correcto, ¿ya? Y ser colocada en el sitio correcto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es uno, para mantener el equilibrio armónico de la célula en sí. A esto tenemos que sumarle el hecho de que las condiciones del ambiente van a cambiar. Por lo tanto, la expresión tiene que verse afectada para responder a las condiciones del medio. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de operones y cómo en algunos casos las bacterias activan algunos operones que les permiten tomar metabolitos que normalmente no consumen bajo otras condiciones. ¿Ya? Y también tiene que ver con el hecho de que a nivel celular, eh, particularmente en el caso de eucariotas, hay células que necesitan diferenciarse. ¿Ya? Eh, Incluso si consideramos organismos unicelulares, podemos encontrar diferentes formas de organismos unicelulares de un mismo tipo, ¿ya? De una misma especie. Una bacteria puede tener una forma bajo unas condiciones y puede tener otra forma bajo otras condiciones. Si la bacteria se enfrenta, por ejemplo, hay algunas que pueden hacer eso, si se enfrenta a condiciones adversas, puede encapsularse. Y eso ya es una diferenciación. ¿Ya? Pueden en algunos casos formarse esporas, etcétera. Dentro de los multicelulares hay que formar montones de formas de tejido diferente. ¿Ya? A nivel de los multicelulares, se suman a estos objetivos individuales de cada célula el hecho de que tienen que coordinarse con otros tejidos. ¿Ya? Por lo tanto, necesitan integrar las diferentes actividades eh, para que dos tejidos que no son del mismo tipo igual funcionen en sincronía. ¿Ya? Eh, de esta forma es que se han generado señalización vía hormonas, vía neurotransmisores y un montón de otras moléculas que, que permiten que ciertos tejidos expresen genes que van a responder a las señales que vienen desde otros tejidos. ¿Ya? También la respuesta coordinada a cambios ambientales tiene que ser en conjunto con todos los tejidos. Por ejemplo, un animal como un oso que entra en hibernación. No puede ser de que el cerebro entre en hibernación y el resto de tejidos no. Todos los tejidos tienen que manifestar, expresar genes que conducen a que como un todo se preparen para ese estado particular fisiológico. ¿Ya? No unos tejidos sí y otros no. ¿Ya? Y aparte, en los eucariotas,
tenemos la complejidad del desarrollo, ¿ya? Eh, la mayor parte de eucariotas que tienen reproducción sexual parten de la fusión de un par de gametos y de ahí, de esa célula única fusionada, tienen que producirse normalmente millones de formas de células diferentes, cambiando las estructuras de formas fantásticas, ¿ya? Eh, y por lo tanto, todos esos cambios tienen que ser coordinados de alguna forma. Esa coordinación está relacionada directamente con, con la regulación de la expresión genética, ¿ya? Eh, la, la, la regulación génica, como les he mencionado hace un momento, es regulada fundamentalmente en el proceso de transcripción, ¿ya? Ese es como el punto clave, el punto tal vez más importante para casi todos los casos, ¿ya? Para la mayoría, para el caso de las bacterias es el punto principal, ¿ya? Después casi no hay regulación. Eh, para los eucariotas, eh, permitir que se exprese, que se genere un RNA mensajero es una de las formas más importantes de regulación, ¿ya? Pero vamos a encontrar de que hay otras formas de regular la expresión génica. A veces se degrada el RNA antes de que se traduzca, es una forma, la célula. Por ejemplo, imagínense que la célula le llega una señal que le indica dividirse. Ya, entonces la célula empieza a expresar genes, proteínas, para que permiten la división celular. ¿Ya? Entonces empieza a expresar RNAs, pero de repente le llegan señales contrarias que le dicen, no, no, no te dividas, porque no va a haber alimento o lo que sea. La célula puede cambiar de idea. Entonces, expresó genes, todavía no, o sea, generó RNAs, pero antes de que estos salgan al citosol y generen proteínas, los puede degradar. Y la célula cambia de idea hasta que reciba las señales correctas que le dicen, ¿sabes qué? Sí, sí vamos a poder hacerlo, sí va a haber energía, etcétera. ¿Ya? Una célula puede estar fabricando la proteína, pero la proteína, para que realmente sea algo útil, tiene que estar ubicado en el lugar correcto, tiene que tener los cofactores correctos, etcétera, etcétera. Una proteína, por ejemplo, nuclear, que fue fabricada en el citosol, mientras no llegue al núcleo, todavía no funciona, todavía no trabaja. Y la célula puede decidir, antes de meterla al núcleo, degradarla, porque ya no le interesa la proteína. Eso también es regulación, ¿ya? Eh, Primero vamos a hablar acerca de mecanismos de regulación en bacterias, ¿ya? Que son relativamente sencillos. Y luego hablaremos acerca de algunos ejemplos de regulación génica eucariota, asociada a humanos, etcétera, ¿ya? Bien, de las bacterias hay algunas cosas importantes que tenemos que recordar. En primer lugar, la bacteria tiene un cromosoma, bueno, un ADN circular, ¿ya? Eh, Casi todo es útil, es decir, tiene montones de genes. Y dentro de las cosas que destacan en el genoma bacteriano, tenemos unas estructuras que se llaman operones, ¿ya? Que son como uno de los modelos más interesantes de bacterias, de cómo se modifica la expresión de algunos genes, ¿ya? Eh, Hay que recordar, por ejemplo, de que en bacterias la enzima clave es la polimerasa, y dentro de esos la subunidad sigma en la que se encarga de reconocer a los promotores, ¿ya? Y los operones van a ser grupos de genes que se diferencian de los demás porque cuando expresan RNAs, a partir de esos RNAs van a fabricarse más de una proteína, ¿ya? El modelo genérico de un operón es el que está mostrado acá, ¿ya? Eh, el operón, a diferencia de un gen normal, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un gen normal, ¿ya? Una zona promotora, la zona codificante, y aquí no se muestra, pero hay una zona
una zona terminadora. Esa es la forma típica de un gen, ¿ya? Eh, el operón tiene una zona promotora, una zona codificante, una zona terminadora, pero en la zona codificante, vamos a encontrar más de una secuencia génica, ¿ya? Varios genes que están uno a continuación de otros, de modo que cuando se fabrique esto, producirá varias proteínas. Los genes comunes producen de una secuencia una sola proteína, ¿ya? Ahora, estos operones suelen tener asociado en la zona promotora, cerca de la zona promotora, una región que se conoce como operadora. ¿Ya? Por eso se conoce como operón. Una zona operadora, que es una zona que regula si esto va a expresarse o no va a expresarse. ¿Ya? Eh, los operones funcionan asociados, eh, funcionan asociados a una proteína reguladora. Bueno, me preguntan en el chat que explique mejor esto. Eh, una imagen, vamos a continuar con la imagen. Ya. Fíjense lo que está a la izquierda. ¿Ya? Lo que está a la izquierda es un gen normal. En este caso es un gen que funciona regulando al operón. ¿Ya? Pero considerémoslo primero un gen normal. Promotor, secuencia codificante, terminador. De esto se fabrica un RNA. Y de este RNA se fabrica una proteína. Eso hacen casi todos los genes. En el caso de los eucariotas, todos los genes son así. Todos son genes únicos. ¿Ya? En bacterias, la mayoría de los genes, aquí pueden ver aquí en este esquema, la mayoría de los genes son únicos. La mayoría son, pero algunos funcionan como operones. ¿Ya? Y los operones tienen la parte promotora, la parte codificante y la terminadora. Pero la gracia que tiene es que cuando se fabrica un RNA de esta parte codificante, un RNA, a partir de este RNA, cuando el ribosoma lo capture, van a generarse varias proteínas, ¿ya? Varias proteínas. Eso es una cosa característica de un operón. En este caso se muestran tres. Para que sea un operón basta que tenga 2 genes o más. Hay operones que tienen 7, 8 genes, etcétera, ¿ya? Pero la característica clave es que los genes normales se llaman monocistrónicos, ¿ya? A estos, eh, producen un RNA y de ese RNA una proteína. Los operones producen un RNA que en realidad muchas veces se fragmenta después, ¿ya? O a veces funciona secuencial, hay varias formas, pero de un solo RNA vamos a fabricar varias proteínas. Esa es la diferencia, ¿ya? Ojo, no varias proteínas usando todo el RNA, sino que una parte corresponde a uno, otra parte otro, etcétera, ¿ya? Eh, Vamos a explicar como modelos más adelante el operón LAC, el operón TRP, entre otros, ¿ya? Profe, una Sí. consulta. Pero lo que hace que se formen varias proteínas es que el RNA se fragmente o las distintas como partes génicas que dice ahí A, B, C. Como eso no entendí. Ya, lo que pasa es que en algunos casos el RNA se fragmenta, ¿ya? Entonces, como se fragmenta, es como que fuesen 3 RNAs. En otros casos no hace falta que se fragmente, sino que en la... aquí tú tienes en este RNA un codón de inicio, una UG, y por acá tienes un codón de término. Entonces, de esta partecita se fabrica una proteína. Por acá empieza otro codón de inicio, otro codón de término, otro codón de inicio, otro codón de término. ¿Ya? En este de acá tenía un solo codón de inicio, un solo codón de término. Por eso producía una proteína. Entonces, pasa de que se pega acá un ribosoma y fabrica una proteína. Se pega acá otro ribosoma, una proteína diferente, y así. ¿Ya? Entonces, se ha visto de que en algunos casos el RNA se corta. ¿Ya? En la mayoría de los casos, no, se usa así simplemente. Entonces, como tiene varios sitios de inicio y sitios de término, se generan varias proteínas. De hecho, son proteínas individuales, ¿ya? Son proteínas que normalmente tienen que ver con la misma ruta, pero son proteínas independientes, ¿ok?
Sí, profe, gracias. Ya, entonces, volvamos al modelo general. El modelo general de un operón, bueno, el operón es esto que está acá, a la izquierda, ¿ya? Tiene la zona promotora, tiene la zona codificante, que serían los genes estructurales, y tiene acá la zona terminadora, que generalmente casi nunca se la pone porque solo sirve para terminar para indicar que ahí se debe determinar la expresión, ¿ya? Ahora, los operones tienen esta zona operadora, que es como una zona reguladora, y aquí en esta región va a pegarse una proteína, ¿ya? Una proteína reguladora, ¿ok? Ahora, este es un gen que está en otra parte del genoma, ¿ya? Por ejemplo, por decir acá, yo tengo este operón acá y de repente el regulador de este puede que esté por acá, ¿ya? Es un gen que está en otra parte del genoma, un gen independiente, ¿ok? Entonces, este gen va a producir una proteína y esta proteína va a ser una proteína que va a regular si este operón se expresa o no se expresa, ¿ya? Hay diferentes proteínas. Hay proteínas que cuando se pegan acá permiten la expresión y hay proteínas que cuando se pegan acá evitan la expresión. Hay, funcionan de diferentes maneras para cada tipo de promotor, para cada tipo de operón, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, eh, las proteínas reguladoras van a ser, su actividad va a ser modificada gracias a inductores que vendrían a ser moléculas que no son proteína, que puede ser un azúcar, que puede ser un aminoácido, que puede ser una molécula que va a servir como elemento de regulación sobre el operón también, ¿ya? Entonces, el operón, si se expresa o no se expresa, va a depender, va a depender de dos cosas, de la proteína reguladora y del inductor, ¿ya? De la proteína y del inductor. Eh, a veces el inductor favorece que la proteína se pegue. A veces el inductor hace que la proteína se desuelte del DNA. A veces la proteína hace que se exprese y a veces la proteína hace que no se exprese, ¿ya? Entonces, eh, combinando estos dos elementos, ¿ya? Combinando estos dos elementos es que uno puede hacer que el operón esté activo o esté inactivo, ¿ya? Eh, la proteína depende del inductor. Vamos a ver ahora en detalle para que encuentren las diferencias, para que vean todos los tipos de variantes que puede tener el operón, ¿ya? Ahora, en términos generales, normalmente los operones funcionan como un sistema de encendido-apagado. Es decir, a veces eh, están transcribiendo y a veces están apagados. Pero vamos a ver más adelante que hay variantes también, ¿ya? Ahora, en base a la combinación de proteína e inductor, nosotros tenemos de que el operón eh, puede tener eh, dos tipos de sistemas y dos tipos de controles. ¿Ok? El sistema tiene que ver con la molécula inductora y el control tiene que ver con la proteína reguladora. ¿Ya? Recuerden, yo tengo el operón y al operón se le va a pegar la proteína y a la proteína se le va a pegar la molécula inductora. ¿Ya? Pero yo tengo diferentes efectos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener que la proteína, al pegarse al operón, impide la expresión de genes. Entonces, en este caso, la proteína funciona como una proteína represora de la expresión, ¿ya? Represora de la expresión. En ese caso, se considera que el control del operón es de tipo negativo, ¿ya? Control negativo, operón de control negativo. En otros casos, podría ser de que la proteína, cuando se pega al operón, activa los genes, es decir, facilita que se reclute la polimerasa, ¿ya? En ese caso, la proteína funciona como una molécula activadora, ¿ok? Y allí se dice que el control del operón es de tipo positivo, ¿ya? Ahora,
A esto hay que sumarle la molécula, ¿ya? Porque podría ser que la molécula, cuando está presente, cuando la molécula está presente, induce la expresión de genes. Ahora, la molécula, recuerden que hace dos cosas. La molécula se pega a la proteína y cuando se pega a la proteína puede hacer que la proteína se pegue al DNA o puede ser que la proteína se desprenda del DNA, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. Si la proteína, si la proteína es de control negativo y la molécula hace que se desprenda, lo que está haciendo la molécula es activando. ¿Se entiende? Porque si la proteína es represora y la molécula viene y la saca de ahí, está dejando que el sistema se exprese. Por lo tanto, funciona como inductor, ¿ya? Ahí se dice que el sistema del promotor del operón es de tipo inducible, porque cuando aparece la molécula en el medio, induce de que se genere la síntesis, ¿ya? Otra forma en la cual puede ser inducible es cuando la proteína es de control positivo. Si la molécula se pega a la proteína y la proteína se pega al DNA y se expresa el gen, pues también será de tipo inductor, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado acá porque se combinan el sistema con el control, ¿ya? Si por el contrario la molécula funciona impidiendo que se sintetice el operón, es decir, aparece y hace de que la proteína evite la expresión, ya sea, recuerden, a veces si la proteína se pega o si la proteína se desprende, tiene diferentes efectos, ¿ya? Entonces, hay proteínas que al pegarse favorecen la expresión, pero si aparece una molécula que la desprende, está apagando el sistema. Por lo tanto, en este caso funciona como un correpresor, ¿ya? Y, y el sistema será de tipo reprimible. Normalmente, en las rutas que son de síntesis, las moléculas funcionan como inductoras y en las rutas que son de degradación, las moléculas funcionan como correpresoras. ¿Ok? Vamos a dar ejemplos porque quiero que les quede claro el tema este de los sistemas y de controles. Vamos a hacer análisis de operones, ¿ya? El sistema tiene que ver con la molécula, ¿ya? Si la molécula, al aparecer en el medio, hace que se exprese el gen, será el sistema inducible. Si la molécula, al estar presente, hace de que no se exprese el gen, será reprimible. La proteína, si la proteína, al pegarse al DNA, hace que se exprese el gen, pues será de control positivo. De lo contrario, será de control negativo, ¿ya? Entonces, veamos este caso, ¿ya? Veamos este caso. La molécula es siempre diferente, es específica para cada operón, ¿ya? En algunos casos, como le dije, la molécula puede ser un azúcar, en otro caso puede ser un aminoácido, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿ya? En otros casos puede ser un metabolito derivado, derivado de aminoácido, de lípido, de lo que sea. Y la proteína también es específica, ¿ya? La proteína es específica para ese operón. Entonces, cada operón tiene su propio inductor, su propia molécula inductora y su propia proteína reguladora, ¿ya? Cada operón tiene su regulador específico, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo. Para este ejemplo, yo tengo que la proteína, ¿ya? La proteína, al estar colocada en el operón, impide que este gen se exprese. ¿Qué me dice eso del operón? En primer lugar, si hablamos de la proteína, ¿estamos hablando de sistema o de control? El control.
de control. Y si en este caso la proteína, al pegarse al DNA, evita que se exprese, ¿será control negativo o positivo? Negativo. Control negativo. Entonces ya sabemos cuál es el control. ¿Ok? Ahora, cuando aparece una molécula, esta es la molécula inductora, ¿ya? Esta molécula, cuando aparece en el medio, se une a la proteína y la saca del DNA, la quita. Y al retirarla del DNA, deja libre para que la polimerasa pueda expresar. Entonces, la molécula, si la proteína era control, la molécula me dice qué clase de sistema es. Y en este caso, al aparecer la molécula, se expresa el RNA. ¿Qué sistema es? Inducible. Inducible, ¿cierto? Entonces, aquí les va quedando más claro cómo funciona esto, ¿cierto? La proteína me dice el control, positivo o negativo, y la molécula me dice el sistema inducible, reprimible, ¿ok? Inducible porque la molécula al aparecer expresa el gen, negativo porque la proteína al pegarse evita la expresión, correcto. Veamos este caso. En este caso, yo tengo que la molécula al pegarse al operón permite que se exprese el gen. ¿Qué me dice eso? Un sistema inducible. No, Reprimible. no. A ver, la proteína, ¿qué me dice? ¿Sistema o control? Control. Control. Entonces, ¿qué control es? Positivo. Positivo. ¿Entendieron? Sí, Recuerden, la proteína me dice el control. Y el control puede ser positivo o negativo. Si se expresa, es positivo. Si no se expresa, es negativo. En este caso, cuando la proteína se pega al DNA, cuando la proteína se pega al DNA, expresa el gen. Por lo tanto, el control será positivo, ¿cierto? Y ahora veamos qué hace la molécula. Cuando aparece la molécula, hace, sí, la proteína reguladora es la del control, ¿ya? Cuando aparece la molécula se pega a la proteína y la saca del DNA. Entonces, como la proteína estimulaba la expresión y ahora la hemos sacado, la expresión desaparece. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace en resumen la molécula? La molécula bloquea la expresión. Por lo tanto, ¿qué sistema tendrá el operón? inducible. Represible. Represible o reprimible. ¿Ok? Porque cuando aparece, se bloquea. ¿Ya? No se confundan. La proteína tiene que ver con el control. ¿Ya? Ustedes tienen que ver qué pasa con la proteína pegada al ADN y qué pasa con la molécula presente o ausente. ¿Ya? En este caso, la molécula está ausente. Y cuando está ausente, hay expresión. Con la molécula presente, no hay expresión. ¿Ya? Cuando la molécula está presente y no hay expresión, significa que al aparecer la molécula, reprime la expresión del gen. Por eso es que es el sistema reprimible o represible. ¿Ya? Y la proteína, al pegarse al ADN, controla la expresión de forma positiva, porque al pegarse permite la expresión. Al desprenderse, deja de expresarse. Entonces, como pueden ver, para que un operón se exprese o no se exprese, depende de la combinación de interacción entre la proteína y la molécula. Me preguntan si la molécula siempre va a aparecer o no va a aparecer. Bueno, la gracia está de que
de que esto permite de que la bacteria funcione diferente bajo diferentes condiciones, ¿ya? Vamos a ver más adelante como ejemplo de que las bacterias tienen operones para responder cuando aparecen cosas nuevas en el medio. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver el operón LAC, que es uno de los más conocidos. El operón lactosa le permite a la bacteria degradar lactosa, ¿ya? Entonces, cuando no hay lactosa, no tiene sentido que se exprese el gen. Entonces, no siempre va a estar la molécula. No siempre va a estar la molécula. ¿Ya? No siempre va a estar presente. Y la idea es de que solo cuando esté presente cambie la expresión. En este caso se apaga, pero en otros casos puede encenderse. Es variado. ¿Ya? Entonces, la gracia está en que la proteína reguladora siempre va a estar ahí, pero la molécula puede cambiar. Y eso es por condiciones del medio, por etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí está la gracia de la regulación de la expresión, que dependiendo de si aparece la molécula o no aparece, la célula encienda o apague genes en respuesta a esto. Este es el cambio, el inductor, ¿ya? Que generalmente es una molécula que tiene que procesarse o fabricarse o lo que sea. ¿Ya? Sigamos. Este caso, cuando la proteína se pega al ADN unida a la molécula, se bloquea el gen. Cuando desaparece la molécula, se expresa el gen. ¿Qué sistema y control es en este caso? Control positivo. No, sería negativo. ¿Alguien más? ¿Opiniones? Sería sistema reprimible y control positivo. Reprimible y negativo. Perfecto. Primero veamos la proteína. La proteína, cuando está pegada al ADN, ¿expresa o no expresa? Solo si la molécula debiese expresar. Ya. Entonces, cuando la proteína al pegarse al ADN no lo permite, o sea, apaga el gen, tiene que ser de control negativo. ¿Ya? Recuerden, proteína, control. Si apaga, negativo. La molécula presente. Cuando la molécula está presente, el sistema está apagado. Sistema reprimible. ¿Se entiende? Porque la molécula hace que se apague el gen. Ahora, cuando no estaba la molécula, la proteína no podía pegarse al ADN. Cuando no había molécula, la proteína no se pegaba. Y al no pegarse, el gen se expresaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta proteína es una represora. ¿Ya? Y esta molécula le permite, esta molécula permite que la proteína se pegue al ADN. ¿Ok? Entonces, necesitan estar las dos para pegarse al ADN y que se bloquee. Si falta cualquiera de las dos, no se puede pegar. Y esa es la forma en la cual se expresa el RNA. ¿Se entiende la idea? Y el último caso. Control positivo. ¿Ya? Y sistema inducible. Posible. Bien. ¿Por qué el control es positivo?
Porque cuando la proteína se pega al ADN, permite la expresión, ¿cierto? Permite la expresión. Y es sistema de tipo inducible porque se necesita que esté la molécula para que exista la expresión. En este caso, a diferencia del anterior, cuando están los dos, se permite la expresión. Por lo tanto, necesitamos la molécula para que induzca la expresión y la proteína para que se pegue al DNA y que induzca la expresión conjuntamente con esta. Si no está la molécula, la proteína no puede pegarse, por lo tanto, se bloquea el sistema. ¿Ya? ¿Entendieron más o menos cómo es este juego de combinaciones? Hable ahora o calle para siempre, dice la frase. Profe, ¿podría explicar de nuevo el que era reprimible y negativo? No me quedó muy bien ese, claro, cómo era. Los operones tienen sistema y control porque los operones para su actividad dependen de dos cosas, ¿ya? Dependen de una proteína y de un inductor, ¿ok? Y existen formas diferentes en las que funcionan. Entonces, la proteína va a pegarse en esta zona que se llama la zona operadora, ¿ok? La proteína al pegarse puede tener uno de dos efectos. La proteína puede pegarse y activar la expresión o puede pegarse y bloquear la transcripción, ¿ya? Entonces, la proteína tiene dos estados, o sea, dos formas de funcionar, ¿ya? Ahora, ojo, para cada caso es diferente, ¿ya? No es que la proteína algunas veces estimule y otras veces bloquee, no. Para cada operón siempre funciona igual. Si una proteína al pegarse estimula, siempre estimulará. Para un operón en particular, ¿ya? Para otro operón, si la proteína al pegarse bloquea, siempre bloqueará, ¿ya? No es que cambie cada vez, ¿ya? Ahora, la proteína al pegarse, o sea, la proteína para pegarse acá, puede ser que la proteína necesite pegarse sola o puede ser que la proteína necesite pegarse con un inductor, ¿ya? Y al pegarse puede tener dos posibilidades. O puede ser de que exprese el gen o puede ser que bloquee el gen, ¿ya? Ya sea que se pegue sola o ya sea que se pegue asociada al inductor, ¿ya? Entonces, como tenemos estas cuatro posibilidades, porque son las combinaciones, ¿ya? Se pega activa, se pega inactiva, necesita el inductor o necesita estar sola. Esas cuatro combinaciones son las que me dan a mí los diferentes tipos de sistema y control que tienen los operones, ¿ya? El operón puede ser inducible de control negativo o inducible de control positivo, ¿ya? Y allí este funcionará como inductor, haciendo de que la proteína, en este caso, que es represora, se salga del operón. Y en este caso, al pegarse con esta proteína, hace que se pegue al operón, ¿ya? Porque esta proteína, cuando es de control negativo, la proteína al pegarse al ADN, bloquea la expresión, ¿ya? Entonces, el inductor lo que hace es sacar a esta proteína del operón y al sacarla se expresa. Por eso funciona como inductor, ¿ya? En cambio, con la proteína de acá abajo, que es activadora, el inductor se le pega y la une al DNA porque de esa forma se expresa. Entonces, como pueden ver, pueden haber dos combinaciones para que el inductor genere la expresión del gen. El inductor se pega a esta proteína y la saca del ADN. El inductor se pega a esta proteína y la pega al ADN. Y en ambos casos se expresa, ¿ya? Cuando no hay inductor, esta estará reprimiendo y esta no estará activando. ¿Ok? Ahora, la molécula puede, en lugar de servir como inductor, servir como correpresor. Se pega a la proteína y hace que se pegue al ADN, con lo cual se bloquea la expresión.
o se pega a la proteína y la saca del ADN y hace de que no se genere la expresión, ¿ya? Entonces, como cada operón depende de dos factores, y los factores pueden funcionar diferente, se generan estas combinaciones. Inducible negativo, inducible positivo, reprimible negativo, reprimible positivo. ¿Ok? El sistema funciona en base a la combinación de las dos cosas, de la proteína que controla el operón y la proteína funciona en base a la molécula reguladora, ¿ya? Es una cadena de efectos. La proteína, va a... Vamos a borrar todo esto. La proteína tiene la capacidad de pegarse en esta región, en la región operadora, ¿ya? Pero la proteína puede ser que sola tenga la capacidad de pegarse, o en otros casos puede que la proteína necesite a la molécula para poder pegarse. ¿Ok? Y si se pega, puede activar, o si se pega, puede reprimir. ¿Ok? Entonces, cada modelo de operón funciona diferente, porque si se han fijado, en este caso, para que el operón funcione, necesita que la proteína no esté pegada. Y para que la proteína no esté pegada, necesita estar pegada con una molécula que la saca del ADN. En este caso, vean, la molécula se pega a la proteína y la retira del ADN. Y al retirarla, al quitarla, permite que llegue la polimerasa y se exprese. En este otro caso, la proteína se pega al ADN y permite la expresión. Pero si llega la molécula retira a la proteína y la apaga, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en este caso la proteína funciona activando, pero la molécula, al retirar la proteína, evita que active. En este otro caso, se necesitan la molécula y la proteína pegadas al ADN para que se bloquee. Es decir, si falta la molécula, esto no se puede pegar en el ADN y allí se expresa. ¿Ok? Y en este otro caso se requieren las dos para que se active. ¿Ok? Entonces, son combinaciones de la proteína que controla el proceso, pero a su vez la proteína, para que se pegue o no al ADN, depende de la molécula. ¿Ok? Ok, ¿Un poco mejor? sí, profe. Sí, profe, ahora quedó más claro. Ya. Vamos a dar ahora ejemplos puntuales de cómo funcionan algunos operones, ¿ya? Para que mejoren la comprensión de este sistema de regulación, ¿ya? El operón ARA, ¿ya? El operón ARA es un sistema inducible y de control negativo, ¿ya? Si es que sea inducible, ¿qué es lo que me dice? Que se necesita la molécula para Ya, que haya expresión. que se necesita la molécula para que se exprese. Perfecto. Y de control negativo, Cuando se pega a la proteína, se inhibe la expresión. ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos de que la molécula estimula, cuando aparece la molécula en el medio, en la célula, estimula la expresión. Pero hay una proteína que está bloqueando la expresión. ¿Ok? En este caso, la molécula inductora es la arabinosa. Por eso se llama operón ARA, ¿ya? La arabinosa. Este operón tiene 3 genes que son del metabolismo de este azúcar. Piensen esto. El azúcar más común es la glucosa. Las bacterias, cuando hay glucosa, prefieren usar glucosa. Pero a veces no hay glucosa en el medio y por lo tanto necesitan utilizar otro tipo de moléculas, ¿ya? Y si aparece arabinosa en el medio, pues encienden su operón para producir los genes para procesar arabinosa, ¿ya? Ahora, ¿por qué sería importante
de que la bacteria no tenga estos genes expresándose siempre? ¿Por qué creen que la bacteria solo debería expresar el operón ARA a veces y no siempre? Ah, perfecto. Ahí me dicen, porque si no estaría desperdiciando energía, porque estaría fabricando proteínas que no las necesita si no hay arabinosa en el medio, ¿ya? Si no hay este azúcar, ¿para qué quiere las enzimas de procesamiento? Estaría gastando energía por las puras, ¿ya? Entonces, por eso es que el operón tiene que estar apagado cuando no hay arabinosa. Y cuando aparece arabinosa, funciona como inductor, se encienden los genes y puede usar arabinosa, ¿ok? Y eso es justamente lo que hace, ¿ya? Aquí pueden ver. En este caso, pueden ver acá, estos son los genes, ARA1, ARA2, o sea, ARA A, B, C, ahí están, pueden ver. Aquí está la zona promotora, son los sitios de control, y esta zona es el gen regulador, ¿ya? Recuerden que este es el que hace la proteína reguladora, ¿ya? Aquí pueden ver, en este caso puntual están los dos genes cerca, ¿ya? Pero no es lo común. La zona que está a la derecha sería lo que corresponde al operón, y la zona que está a la izquierda es el gen regulador, ¿ya? ¿Cómo funciona este sistema? Cuando no hay arabinosa, ¿ya? Se genera, esto que está acá, pueden ver este celestito, es la proteína reguladora. Recordemos que es de control negativo. Entonces, la proteína se pega al ADN, vean, genera este bucle, este loop, y eso evita de que la polimerasa pueda pegarse al promotor, ¿ya? Entonces, la proteína se pega al ADN y bloquea la expresión. No hay arabinosa, no tenemos para qué expresar estos genes. Cuando aparece la arabinosa, cuando aparece este azúcar, se pega a la proteína, ¿ya? Se pega a la proteína, y al pegarse a la proteína permite de que se desprenda, se abra el ADN, y eso le da acceso a la polimerasa. Llega a la polimerasa y puede expresar los genes, y estos fabrican las enzimas para metabolizar arabinosa. Cuando se gasta la arabinosa se desaparece de acá porque se gasta y se apaga otra vez. Ya no necesita cuando se acabó la arabinosa, ¿ya? Entonces, de esta forma se van generando la regulación. Cuando no hay arabinosa, apagado. La proteína reprime. Cuando aparece la arabinosa, se pega la proteína y se enciende el sistema, ¿ya? Como no todo es tan sencillo en la vida, tiene una cosa extra en donde también la misma proteína C, que es la reguladora, sirve para autorregularse, ¿ya? Entonces, la proteína también tiene una capacidad para no exagerar la cantidad de proteína reguladora que existe, ¿ya? Es una cosita extra. El operón tal vez más famoso de todos los que se conocen es el operón LAC, o operón lactosa. Es un sistema también inducible, ¿ya? Parecido al anterior, de control negativo, ¿ya? En este caso puntual, el inductor es la alolactosa, ¿ya? No es la lactosa en sí, sino que es la alolactosa, que es un isómero de la lactosa, ¿ya? El operón tiene 3 genes, ¿ya? 2 de los genes tienen que ver con el metabolismo de la lactosa, el otro es un gen que parece que se coló en algún momento y quedó por allí, ¿ya? Pero en general sirve para metabolismo de lactosa. El principio es parecido a lo que hemos visto en el anterior.
cuando la lactosa no es un azúcar común, ¿ya? No es un azúcar común. Por lo tanto, la bacteria generalmente no se encuentra con lactosa, ¿ya? Entonces, ¿para qué va a producir genes de metabolismo de lactosa si normalmente no hay lactosa en el medio? Solo cuando aparece la lactosa, allí tiene sentido de que el gen se exprese, ¿ya? El operón se exprese. En este caso, tenemos además una cosa interesante. La glucosa, como les dije, es el principal azúcar que se utiliza en muchos casos como sustrato principal de casi todos los seres vivos, incluidas las bacterias. Y en este caso vamos a encontrar que este operón no solamente va a ser regulado por la alolactosa, sino que también por la presencia o no de glucosa, ¿ya? Aquí tenemos la estructura del operón, ¿ya? La zona promotora, la zona operadora, los 3 genes estructurales, ¿ya? Además de esto, en la zona, en el promotor, aquí adelante, tiene un sitio que se llama sitio CAP, ¿ya? Aquí es donde se le puede pegar una proteína que se llama CAP, así, que significa proteína activadora de catabolitos, ¿ya? Y para que ésta se pegue depende del AMP cíclico, que a su vez es un indicador del estado energético de la célula, ¿ya? Entonces, en este caso, es como que si este sistema tuviese 2 proteínas reguladoras, porque necesita que en otras partes del genoma se fabrique el inductor, el LAC-I, que es la proteína represora que se pega acá, y también la proteína CAP, ¿ya? Entonces, en este caso vemos de que es un poquito más complejo que el anterior, porque no solamente se le pega esta proteína reguladora, sino que también se le pega esta otra proteína que también sirve como elemento de regulación, ¿ya? El LAC-I, esta proteína represora, depende de la presencia o no de lactosa, mientras que la CAP es un elemento que es regulador de la glucosa, ¿ya? Vamos a ver primero cuando no hay lactosa, ¿ya? No, primero veamos la parte de la glucosa para que se entienda mejor. La proteína CAP, es una proteína que va a modular la transcripción, ¿ya? Entonces, en el caso del operón anterior, solo funcionaba encendido o apagado. En cambio, en este caso, tenemos de que se puede modular la expresión haciendo de que la transcripción sea baja, o sea, se produzcan pocos RNAs, o la transcripción sea alta, muchos RNAs, ¿ya? Y eso va a depender de la glucosa, ¿ok? Cuando la glucosa es alta, existe poco AMP cíclico. El AMP cíclico es un indicador del estado nutricional. Cuando aparece mucho de actúa como segundo mensajero porque manda señales indicando de que le falta energía, ¿ya? Entonces, cuando en el medio hay alta glucosa, ¿para qué quiere la bacteria estar gastando otro tipo de sustrato? ¿Ya? Si tiene alta glucosa, pues se queda con glucosa y, bueno, un poco de lactosa podrá usar. Un poco. Entonces, cuando la CAP no está pegada, las polimerasas se pueden pegar acá, pero lo hacen más o menos nomás. Y eso puede permitir de que se exprese algo de estos genes. Por lo tanto, cuando hay alta glucosa, la bacteria usa preferentemente glucosa, pero algo de lactosa también aprovecha. En cambio, cuando no hay glucosa, se produce este metabolito, el AMP cíclico, y este se une a la CAP, y la CAP se une a este sitio antes del promotor, que estimula el reclutamiento de más polimerasas. Y aquí sí la transcripción va a ser alta, porque no hay glucosa, porque lo único que le queda es usar
lactosa. Entonces aquí sí necesita muchas enzimas para poder procesar harta lactosa. ¿Ok? Entonces, aquí vemos de que ya no funciona solo como un sistema de encendido y apagado, sino que con niveles. Transcripción baja, transcripción alta. ¿Ya? Y a todo esto se le va a sumar lo que pase con el operador. ¿Ya? Entonces, cuando no hay lactosa en el medio, cuando no hay lactosa, no va a importar la glucosa. ¿Ya? Es decir, si no hay lactosa, no tiene ningún sentido que se exprese esto. Ningún sentido. ¿Ya? Entonces, con glucosa alta, con glucosa, bueno, esto está al revés. Con glucosa alta o con glucosa baja, lo que va a ocurrir acá es que el represor va a estar pegado acá y la polimerasa no va a poder avanzar. Por lo tanto, cuando no hay lactosa, el operón está apagado. Cuando aparece la lactosa en el medio, cuando aparece la lactosa, allí va a depender de la glucosa. ¿Ya? Allí sí va a depender de la glucosa. Porque cuando exista la lactosa, bueno, se genera el isómero, la lactosa, y el represor es removido de la zona operadora. Y allí depende si hay glucosa alta o baja. Porque cuando haya lactosa, se permite la expresión del gen. Pero cuando hay harta glucosa, este gen se expresa en pequeña cantidad. Cuando hay poca glucosa, este se expresará en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos de que la zona operadora funciona como un interruptor. Cuando no hay lactosa, está apagado, porque no está pegado el represor y el sistema está apagado. Cuando hay lactosa, está encendido, transcribe, pero a su vez hay una regulación extra que depende de la glucosa. Si hay glucosa, transcribe en bajas cantidades, produce pocas proteínas. Si no hay glucosa, transcribe en grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo el operón ya le suma un nivel de complejidad, porque ya no es solamente encendido, apagado, sino que es apagado, y ahí no expresa nada, y encendido, pero en dos niveles. Encendido expresando poco, encendido expresando mucho. Y todo esto va a depender de de los metabolitos presentes. ¿Ok? Entonces, mientras no haya lactosa, no hay transcripción. Cuando hay lactosa en el medio, depende de la glucosa. ¿Ya? Si hay glucosa, nivel bajo. Si no hay glucosa y sí lactosa, transcripción fuerte. ¿Ya? Y ahí vemos Entonces, vemos de que los operones pueden agregarle complejidad a los mecanismos de expresión y de regulación. Eso hace de que la bacteria tenga capacidad de poder regular mejor el gasto de energía en la síntesis de proteínas y el aprovechamiento de un sustrato extra que está en el medio. ¿Se entiende? ¿Consultas hasta aquí? Ya, veamos entonces otro tipo de operón, que en este caso ya es de otra forma, ¿ya? El operón triptófano, que es un operón que es de sistema reprimible y de control negativo, ¿ya? Si el control es negativo, significa que la proteína, al pegarse al ADN, bloquea. Y si es reprimible, significa que la molécula, al pegarse a la proteína, hace que bloquee. ¿Ya? La molécula, que en este caso funciona como represora, es el triptófano mismo. ¿Ya? El operón contiene genes del metabolismo de fabricación de triptófano. ¿Ya? Son todas las enzimas excepto una que no está en el operón. ¿Ya? Creo que es esta, si no me equivoco, pero todas las demás son parte del operón, ¿ya? Y son parte de la ruta de síntesis,
¿Ok? Entonces, eh, el funcionamiento genérico es el siguiente. El triptófano es un aminoácido necesario, como cualquier otro aminoácido, para la síntesis de proteínas y otras cosas. Por lo tanto, hay que fabricarlo, ¿ya? Por lo tanto, la idea es de que la bacteria tenga las enzimas permanentemente para sintetizar triptófano. Pero si produce muchas enzimas, va a aumentar la cantidad de triptófano. Y recuerden de que los seres vivos somos homeostáticos. Necesitamos un equilibrio. Por lo tanto, cuando la concentración de triptófano se hace demasiado alta, pues hay que dejar de fabricarlo. Y esa es la idea de por qué este operón se apaga, ¿ya? El mismo exceso de triptófano va a hacer que el operón se bloquee, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Cuando la bacteria tiene poco triptófano, ya tiene poco triptófano, bueno, recuerden que el modelo es, aquí está, la zona promotora, operadora, los genes, y hay una proteína reguladora que está en otra parte, ¿ya? El TRPR, que es el regulador. Entonces, esta proteína tiene la capacidad de pegarse al operón, pero no sola, ¿ok? Entonces, cuando la proteína no tiene unido triptófano, porque hay muy poco triptófano, no bloquea la expresión, por lo tanto la polimerasa llega y fabrica los genes, y estos genes producen las enzimas, y las enzimas fabrican triptófano. Conforme las enzimas fabrican triptófano, llega un momento en que la concentración de triptófano se hace tan alta que estas proteínas empiezan a unir triptófano, ¿ya? Tienen un sitio al que se pega triptófano, pero no se pega con mucha facilidad. Entonces, cuando hay bajo triptófano, como en el caso de acá, cuando hay bajo triptófano, no reconocen el triptófano. Cuando hay harto triptófano, ya empiezan a reconocerlo, ¿ya? Entonces, al haber harto triptófano, el triptófano se pega acá, y al pegarse bloquea la llegada de la polimerasa. Por lo tanto, se apaga el operón, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo para que se apague necesitan las dos cosas estar presentes. La proteína que es represora y la molécula que también funciona como correpresor, ¿ya? Eso es lo genérico de este mecanismo. Eso se hace para evitar que las concentraciones de triptófano lleguen a ser muy altas, ¿ya? Obviamente que el triptófano se va gastando, la célula lo va gastando en la fabricación de proteínas y otras cosas. Conforme va gastando el triptófano, la concentración baja, y cuando baja el triptófano, ya las proteínas no pueden tener triptófano otra vez se enciende el operón, produce proteínas, aumenta el triptófano, se apaga. Baja el triptófano, se enciende. Y así el operón se la lleva, y de esa forma va regulando de que la bacteria siempre tenga triptófano, pero nunca en muy altas concentraciones, ¿ya? Este operón tiene cosas extra. Por ejemplo, tiene una región que funciona como atenuación, ¿ya? Quiere decir que en este caso, este sistema permite de que la expresión se haga más lenta, ¿ya? No es solamente el hecho de que se enciende y se apaga, sino que conforme los niveles de triptófano se van haciendo más altos, la expresión se va haciendo más lenta hasta que finalmente se apaga. Conforme los niveles de triptófano van descendiendo, se empieza a encender de a poquito hasta que se enciende a gran nivel, ¿ya? Entonces, los operones, si bien su sistema principal de control es encendido-apagado, como podemos ver, tienen otras formas pequeñas en las cuales pueden modular de cierta medida la cantidad, no solamente encendido-apagado, sino expresar un poquito más o expresar un poquito menos, ¿ya?